La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos como en el ámbito internacional los temas que tienen que ver con las finanzas, cómo se están moviendo los mercados de capitales, cómo la tendencia alcista del precio del petróleo, que es muy importante para los países productores de petróleo, y eso pues está afectando naturalmente también en alguna medida la presión inflacionaria, porque hay algunos países que a pesar de todo, este incremento de los precios de materias primas están afectando naturalmente y fuertemente el precio de alimentos y especialmente cuando tenemos que importarlos. En el caso de Colombia, que estamos importando 14 millones de toneladas. Nos favorece desde luego la balanza comercial porque estamos exportando petróleo y con petróleo a $84, a $80. En ese promedio se mueve el WTI y Brent respectivamente. Entonces, esos precios son favorables para las finanzas de Colombia, pero también los precios en general de materias primas, repito, están afectando fuertemente a los procesos de incremento de precios en algunos países. Otro elemento que también esta semana cierra, aunque analistas han manifestado que ha venido bajando el dólar, que lo veremos más adelante con Alejandro Velandia, la tendencia para algunos que han hecho proyecciones de algunas entidades es que el dólar al final de año estaremos cerrando en diciembre 3.500, 3.600 pesos y que pues está rondando ahora en los 3.800. Entonces, básicamente, con esta situación, especialmente dos elementos: el incremento del precio del petróleo, el hecho que el Fondo Monetario Internacional haya autorizado cerca de 2.900 millones de dólares de derechos de giro para que los pueda utilizar Colombia. Eso ha generado pues una expectativa positiva y ha generado también la reforma tributaria que se tramitó en el Congreso, pues un mensaje al mercado internacional, y por esa razón no se proyecta que el dólar siga subiendo, por lo menos que no pase de los 3.900 al cierre de este año. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cómo vamos terminando esta semana en materias primas, en precios de acciones? ¿Cómo se está viendo el mercado al final de esta semana? Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos haciendo un seguimiento sobre las materias primas que son importantes para Colombia, también para países como Estados Unidos, aunque Estados Unidos no es que viva las materias primas, pero está ocupando siempre en los últimos años los 3 primeros puestos por producción a nivel mundial, con Rusia y con Arabia Saudita. Hay una crisis energética a nivel global, esto por el fanatismo que tomaron gran parte de europeos y otros a nivel del globalismo sobre el cambio de migración de industria energética. ¿A qué me refiero? Con las tecnologías limpias. Resulta que la crisis que está sucediendo también tiene que ver con que la transición energética y la complementación. Hablaba de algo en unos programas anteriores. Las energías limpias son positivas, pero las energías limpias son intermitentes. El tema de la energía eólica, que funciona a través del viento, no es constante. La que también funciona a través de paneles solares, que la energía solar tampoco, porque pues obviamente tenemos unas horas de luz y también tenemos momentos de vientos. Como esto ha variado y ha cambiado, ha también dañado el componente energético en cuanto a abastecimiento, sobre todo en gran parte de Asia y de Europa, que son los que están sufriendo en este momento. Estas son muy buenas noticias para Colombia. Muchos se hablan que impacto de precio, pero esto es algo que sí es positivo porque es un tema de mercado. No es un tema como cuando un gobierno sale a poner más impuestos y a dañar los sectores de la producción y la economía en un gasto precisamente y en un recaudo que muchas veces no va al mejor uso y a la mejor utilización en inversión de estos recursos. Miramos, por ejemplo, hoy el crudo en su categoría WTI está cerrando en los $81 con 47 centavos, cerrando hoy positivo el 1.28%. En el caso del crudo Brent, que es un crudo más pesado, categoría de
está cerrando los $84.21 y este también subiendo el 1.24%. Recordemos que estos datos son en tiempo real. Miremos materias primas refugio como el oro. La onza hoy está cerrando en los $1.798, cerrando levemente al alza el 0.20%. En el caso de la plata, en los $23.57, está subiendo más fuerte que el oro en el 1.76% en positivo. Estamos mirando también que el café también viene subiendo, el carbón también viene subiendo. Esa es una muy buena noticia para Colombia también, porque recordemos que Colombia también tiene un rubro muy importante en exportaciones. No solo las grandes carboneras de Colombia, que muchas de ellas quedan en La Guajira, como es el caso de la Drummond, el caso de Cerrejón, sino muchos que quedan en Cundinamarca, Boyacá y otros departamentos que ya son de microindustriales, pues obviamente también están teniendo un buen desarrollo. China ante esto, China y Europa, más que todo China, ante este problema de desabastecimiento, está comprando carbón. Obviamente porque se viene un tema fuerte en lo que son los países del norte por las estaciones, se viene el tema del frío y se tienen que anticipar precisamente a esto. De los grandes ganadores con esta crisis, ¿quiénes son? Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Esto no es una crisis, lo que pasa es que lo están llamando crisis desde los países occidentales o de los países que les da muy duro el invierno, los que quedan en el hemisferio norte, pero esto no es crisis, esto es una oportunidad también. Los más beneficiados son los que tienen las energías, precisamente las fósiles, como el carbón, como el gas, como el petróleo, grandes países beneficiados como Rusia, como Qatar, que está siendo un gran proveedor. Rusia y Qatar están siendo grandes proveedores tanto de Asia como de Europa, un gran proveedor también que está ganando con esto es Noruega. Estados Unidos está ganando con esto, porque China en su afán también está pidiendo cuotas de mercado, que le vende a Estados Unidos también gas, fracking, que ellos están sacando, también el tema de petróleo. A Joe Biden le está tocando revisar, le está tocando cambiar su discurso y le está tocando revisar también nuevos proyectos para fracking en Estados Unidos, porque se están dando cuenta que la industria tiene que tener un complemento y que las energías renovables son intermitentes. Mirando datos de las bolsas más importantes en los mejores movimientos el día de hoy, miramos al Dow Jones, que recordemos queda en la bolsa de Nueva York. Miramos aquí este agrupa las industriales, está subiendo el 1.56%, cerrando los 34.912 puntos. El Standard & Poor's 500 cerrando los 4.437 puntos, subiendo el 1.69%. Y en el caso del Nasdaq, que es el que agrupa las tecnológicas, en el New York Stock Exchange, está subiendo el 1.73%, cerrando en los 14.823 puntos. Como podemos ver, es un día de ganancias a nivel global. También estamos mirando las acciones más movidas dentro del mercado en la bolsa de los Estados Unidos. Miramos, por ejemplo, a Apple, hoy subiendo el 1.95%, cerrando los $143. En el caso de acciones como el AMD, que trabaja también en el tema de software y hardware, está subiendo el 2.57%, cerrando en los $111. Acciones como Nvidia, que hace tarjetas de video, la vemos cerrando los $217 y subiendo también el 3.76%. Microsoft cerrando positivo en el 2.15%, cerrando en los $302. Facebook cerrando positivo 1.13%, cerrando en los $328. Tesla, que es una de las atractivas del mercado, ya tiene su acción en los $817, cerrando hoy también positivo, aunque está levemente el 0.77%, y Amazon está cerrando en los $3.297, cerrando positivo el 0.41%. Como vemos, no es un día de crisis, sino es un día de ganancias a nivel global. Sí, y en el campo de la producción petrolera, ¿a qué países ha beneficiado con mayor intensidad? Noruega, Canadá, Rusia, y pues la valoración de la moneda del rubro ha sido muy importante. El movimiento de muchas inversiones a Rusia, esta economía realmente tiene un incremento muy importante en esta temporada. Igualmente,
todo lo que tiene que ver con Canadá y también Noruega. Pero también, desde luego, ellos han hecho unos fondos de reserva muy importantes que eso les permite no tener un proceso de revaluación de sus monedas tan acelerado como en el caso de otros países. Jimena, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes, para nuestro equipo. Pues referente a lo que están mencionando, les cuento que por rentas de petróleo, pues como ustedes lo mencionan, ha encarecido, y lo que nos reportan pues los medios es que el 70% en este último año el gobierno tendría entre 1 y 2 billones de pesos más de lo previsto para el 2021. Y pues nuestro ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dice que en lo corrido del año el carbón térmico ha aumentado un 226%, mientras que el metalúrgico ha subido un 194.6%. Noticias positivas, desde luego, ¿cierto? Sí, claro, sin lugar a dudas. Mira que adicional a esto, qué bueno que nombres eso, y lo que venía hablando de los fósiles. Colombia es una potencia a nivel energético dormida. ¿Por qué lo digo? Si hablamos de reservas de carbón, Colombia, si no estoy mal, tiene reservas para 150 años. No solo por carbón energético, sino que por ese carbón que también usamos, ese que tú llamas metalúrgico, que es para uso y complemento de industrias de los metales, por ejemplo, y otro tipo de derivados que también se usan del carbón. Entonces, si nosotros, por ejemplo, Colombia, Ecopetrol, que acabo de comprar ISA, que es una transportadora de energía eléctrica a nivel América, si nosotros hacemos el complemento y el uso, imagínate lo que podemos llegar a hacer como potencia energética y venderlo a través de estas redes, que si las seguimos ampliando, nos volvemos un protagonista muy importante en todo el eje central de América. No por nada, hoy en día Rusia, que por ejemplo muchos le tienen, es miedo, pero Rusia, miren que hasta en la Unión Soviética siempre fue un proveedor fiable de la Unión Europea. Hasta en momentos de crisis en la Guerra Fría siempre fue un proveedor muy fiable. Y en este momento, a contradicción de muchos demócratas en Estados Unidos, les está salvando la vida a muchos europeos y a muchos asiáticos, incluidos los chinos, incluidos también los que están en Corea del Sur, Taiwán y muchos otros países que dependen mucho del energético por su alta demanda de energía en producción. Alemania, por ejemplo, es uno de los beneficiados con el tema del gasoducto nuevo, el Nord Stream 2, que va directamente desde Rusia por el mar Báltico y que entra directamente a Alemania. Muchos estaban tratando de generar una discusión que por qué no se seguía mandando el gas por Ucrania, pero es que resulta que en Ucrania muchas veces había robo de gas y Ucrania por ese puente cobraba $2.000 millones al año. Lo que Rusia le dijo precisamente a Alemania, que es un gran productor y necesita mucha energía, le dijo, nos vamos a bajar también costos, todas las partes salen ganando y nos quitamos también puentes innecesarios. Eso es la ley del comercio también, y eso se debe respetar porque muchos políticos estaban en contra de este oleoducto. Pero hago esta analogía porque eso nos sirve para Colombia. ¿Por qué? Colombia tiene muchas fuentes que las podemos desarrollar y ser un proveedor confiable de energía a nivel América. Recordemos, por ejemplo, que gran parte de los países de Centroamérica y del Caribe necesitan petróleo, necesitan energía, no la tienen. Nosotros con todo ese potencial podemos tener una economía muy bien desarrollada y como le comentaba a mi estimado colega, en donde yo precisamente explicaba en los programas que gran parte de esta riqueza se puede crear una infraestructura, un fondo que genere inversión a nivel global, porque ya estamos en una economía globalizada en la cual tengamos activos y a través de estos activos generemos más ingreso. Hablando de esto, Ecopetrol hace poco acabó de entrar en Brasil para también aumentar su cuota de producción y también su cuota exploratoria para agrandar reservas. Esto es una buena noticia para esta gran empresa que ya es Ecopetrol, que ya es una multimodal en el tema energético. Sí, Jimena. Alejandro. Sí, adelante, sí. Jimena. Quería preguntarle a Alejandro, bueno, teniendo en cuenta que la acción de Ecopetrol está como en más o menos 2.900 pesos y la de ISA está en 22.500 más o menos, ¿cuál sería recomendable teniendo en cuenta pues, lo que estamos hablando de energía y de Ecopetrol? ¿Cuál acción sería la recomendable para nuestros oyentes, Alejandro? Para invertir. Pues obviamente ahí la Ecopetrol está absorbiendo a ISA y obviamente Ecopetrol, cuando se publicó la noticia de que estaba comprando a ISA, la acción en ese momento bajó un poco.
Pero esto es una buena pregunta porque es que esto tiene sus tiempos y sus variables. Estamos viviendo una tendencia de subida, esto por una crisis energética que nos está beneficiando en esto directamente Ecopetrol, que es positivo. Si esto dura mucho tiempo, este desabastecimiento a nivel energético global dura mucho tiempo, la noticia para los inversionistas va a ser positiva. Si esto va a ser estacional, o sea, de que es simplemente por 1, 2, 3 meses y vuelve a su normalidad, pues obviamente puede haber algo de volatilidad. Pero yo diría que si Ecopetrol sigue por la senda de seguir complementándose con industrias energéticas, con transportadoras energéticas, pues es una buena acción a futuro, es una buena acción que toca dejarla dormir, siempre y cuando obviamente tengan una política de complementación en muchas energías como el gas, el petróleo, las energías limpias, el hidrógeno, muchas otras, sería interesante. En este momento, si me preguntas si es un buen precio para entrar, yo diría que es un precio intermedio. No está ni muy alto ni muy bajo. Diría que está como en un canal que puede ser atractivo si las circunstancias son positivas para entrar, pero para dejar dormir ahí los activos un tiempo. Obviamente siguiendo las noticias de en cuánto sigue el petróleo y las políticas que tiene Ecopetrol a nivel de agrandar sus reservas. Eso también lo que le da la cartera de valor a Ecopetrol. Tanto también los temas de exploración y asociación que está teniendo como en países, Estados Unidos, Brasil y otros. Sería eso. No sé si con esto contesto tu pregunta o hay algo más que aportar. Y en el campo internacional que seguimos trabajando, analizando, pues realmente Rusia se está fortaleciendo porque las acciones también de este país han venido subiendo su precio en un 14, en un 6,6, ha aumentado en un 6,7% todo lo que tiene que ver con los beneficios para las empresas que son rusas y que están trabajando en otros países. O sea, el incremento en ingresos de la bonanza de los precios petroleros le ha ayudado mucho a Rusia y pues Rusia ha manejado muy bien sus finanzas de tal manera que está fortaleciendo su mercado interno, está fortaleciendo su moneda y se está convirtiendo en un mercado emergente muy atractivo para el mundo. Realmente esta es una referencia muy importante porque pues Rusia ha venido pues trabajando desde hace mucho tiempo este manejo combinado de no solamente tener una reserva petrolera muy importante, sino también pues un proceso de industrialización, de innovación, de industria militar, en fin, eso le está consolidando y por lo menos la relación que tiene con la Unión Europea consolida también ese mercado, ese suministro permanente de esas dos materias primas importantes, petróleo y el gas fundamentalmente. Siga. Y hay una cosa muy positiva que quiero argumentar acá, sumando a esto, es que Rusia es el primer productor a nivel global de gas. Resulta que el gas no tiene por ley en la zona euro ni en países de Asia esa restricción después del año 2030, 2040 y 2050. El gas tiene vida por mucho más tiempo. Entonces, obviamente, gracias a Rusia también, gracias a sus reservas y gracias a que tiene la infraestructura con países asiáticos y países europeos, pues puede salvar a los países que están sufriendo precisamente por esta crisis energética. Es algo importante y es algo de destacar también. Ahí es donde es la parte importante de la globalización, cuando unos y otros países se complementan precisamente para una dinámica económica y sostenibilidad de todos los sectores y de todos estos países. Es muy importante. Y desde luego que también se fortalecen todo el tema de las acciones de las empresas petroleras en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Colombia, pero también, como lo hemos manifestado, tiene sus implicaciones en la reactivación económica. Por eso es que han denominado como una especie de crisis. Países que no producen petróleo en el mundo, pues no van a tener las posibilidades de esos ingresos en dólares y también tienen que gastar más de su presupuesto en la medida que suba el precio del petróleo para importar ese petróleo que necesitan, porque todos los países están con un mercado interno que requieren para el funcionamiento de sus economías. Entonces, estos países que no son productores en este momento, pues están trabajando muy fuerte para poder dedicar un porcentaje muy alto de sus finanzas a la compra de ese petróleo que está más costoso. Y eso significa pues una reestructuración del mercado internacional. Siga, Jimena. Pues quería comentarles una noticia, dijéramos, pues positiva, y es que la Organización Mundial de la Salud publicó la primera definición clínica oficial de la enfermedad post-COVID,
Recordemos que se han detectado alrededor de 250 secuelas de COVID-19 y obviamente pues es necesaria una política pública para que sea reconocida por las EPS para las incapacidades y demás. Entonces esta es una noticia positiva para las personas que han tenido COVID y que tienen estas secuelas. No es el 100% de la población mundial, pero sí hay un porcentaje bastante amplio que queda con secuelas después de 4 o 5 meses y esto pues desde luego impide que puedan volver a sus trabajos y por el contrario lo que requieren es una atención, un tratamiento que llaman ellos post-COVID. De otro tanto pues les cuento que el día de hoy un comité asesor de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, recomienda el refuerzo de la vacuna Moderna para población de alto riesgo. Y el día de mañana, el viernes, se llevará a cabo este mismo proceso de segunda vacuna de Janssen. Entonces habrá que estar muy pendientes. Y salió también un estudio bien interesante en el cual dice que Moderna, al parecer, puede funcionar para tercera dosis de las otras vacunas, sea Pfizer, sea Janssen o la misma Moderna. Entonces hay un alto porcentaje de efectividad para terceras dosis de Moderna. O sea, como quien dice que Moderna puede ser como el o sea, el universal para las terceras dosis de las otras vacunas que se están utilizando actualmente en el mundo. Y un oyente vía WhatsApp nos pregunta, Alejandro, que por qué están cayendo las acciones de Concreto, que está básicamente cayendo un 6% en la Bolsa de Valores de Colombia, y desde luego que esta es una situación que preocupa al país, y inicialmente le comentamos a este oyente que nos pregunta vía WhatsApp que por qué están cayendo, pues especialmente son los efectos del proyecto grande que es Hidroituango. Recordemos que la Contraloría General de la Nación le ha generado una sanción fiscal a estas empresas por el incumplimiento de los tiempos y las calidades de los materiales en la construcción de esta gran represa, que la semana pasada tuvimos aquí a varios directivos de EPM pues comentando, argumentando cómo pues ellos están haciendo un balanceo, un manejo financiero para obtener recursos y liquidez. Pero esta semana, con esta pregunta que nos hace el oyente, realmente, pues desde luego, las empresas que son contratistas, pues van a tener grandes dificultades porque la Contraloría los acaba de sancionar, y no son sanciones pequeñas, son sanciones de 4.000 millones de pesos, de tal manera que eso genera un faltante muy grande en su caja, y muchas de estas, o por lo menos esta grande con Concreto, inmediatamente eso ha impactado en las acciones. ¿Cómo ve usted esta situación, Alejandro? Porque realmente cuando uno escucha al alcalde de Medellín defendiendo una posición, que el proyecto era de 9 billones de dólares y está en 18 billones, entonces el doble, y que estas empresas constructoras tienen que responderle al país porque obviamente se han incrementado los costos en el doble, y pues que han también verificado, no solamente por el concepto del alcalde, sino las firmas interventoras, que los materiales utilizados en la construcción y los tiempos, los retrasos, es responsabilidad de estas empresas constructoras. Entonces hay un altísimo riesgo porque a 31 de diciembre es factible que estas empresas les puedan, pues desde luego, quitar ese contrato, suspender ese compromiso de continuar con la obra, y tienen que a partir del 1 de enero contratar unas nuevas empresas para que terminen esta hidroeléctrica de Hidroituango. Entonces eso genera una expectativa, porque si en el mes de junio del año entrante no se entrega este proyecto, el Banco Interamericano ha anunciado una sanción. Cuando uno revisa los informes de la alcaldía y de EPM, pues ellos manifiestan que ya tienen escenarios en los cuales, aún quitándoles el contrato con Concreto y a las firmas que han venido trabajando el proyecto, que ya tienen, pues están trabajando aceleradamente para entregarle a otras firmas para que terminen el proyecto. Pero esta situación de las acciones, Alejandro, es el reflejo inmediato de lo que pasa con una empresa que no le cumple a un proyecto muy grande en el país. Sí, claro, de acuerdo. Esa respuesta estuvo muy acertada. Gran parte de esta respuesta. ¿Por qué? Porque no es solo la sanción, sino también el nerviosismo y la mala fama de esta compañía en el mercado. Entonces muchas empresas empiezan a revisar, oiga, ¿con quién estamos tratando? ¿Con Concreto? Con Concreto tiene un problema en este momento. Con Concreto está mirando precisamente que no está trabajando con los materiales, con los tiempos y con toda la sinergia, precisamente nuestros problemas que hubo con Hidroituango. Entonces, obviamente, esto le impacta mucho a esta acción, y obviamente hay que mirar otra cosa. Como esta es una acción que también trabaja con infraestructura, recordemos que en la pandemia
pues también no venía con números muy positivos. ¿Por qué? Pues porque en la pandemia, pues obviamente les tocó parar muchos proyectos, y esto sumado a esta nueva noticia, pues obviamente les crea un problema. Y lo que se puede venir es un problema sistémico, el nerviosismo del mercado. Algo muy parecido, no en el mismo tamaño ni la misma forma, pero de cierta forma con algo de similitud en el nerviosismo, por ejemplo, con esta compañía de inmobiliaria de Evergrande de China, que precisamente vino teniendo problemas, y eso se vuelve un efecto sistémico. Hasta otras compañías en China, que son paralelas dentro del mismo sector inmobiliario, empezaron también a tener problemas en China. ¿Por qué? Porque el nerviosismo en el mercado es algo que corre muy rápido. Hoy en día con los temas tecnológicos, pues, ¿qué es lo que pasa? Que todos tienden a tomar posiciones con estas acciones, y también puede estar generando precisamente un nerviosismo y una baja de calificación sobre apuesta de inversión sobre esta compañía. Esas son de las cosas que afectan mucho el mercado, las inversiones en las compañías. Pero sí, la complementación que hizo mi colega al principio es gran parte de lo que le está sucediendo a esta empresa. Y en Panorama Económico Nacional hoy vamos a hacer un análisis y perfil de lo que puede hacer en el futuro, ya no en este gobierno, sino en las siguientes administraciones, porque los gobiernos duran 4 años. Y los grandes planes, el marco fiscal de mediano plazo es a 10 años, los planes indicativos, los planes maestros son a 20 años, los planes de ordenamiento territorial son a 13, a 15 años. O sea que hay programas que van mucho más allá de un gobierno. A veces la gente se enmarca mucho en calificar uno u otro gobierno de bueno, regular o malo, y no vemos la perspectiva, o sea, hacia dónde puede ir el sector agropecuario en Colombia, cómo se está comportando, cómo se está desarrollando su tecnología. Y para eso tenemos unas entrevistas especiales para Panorama Económico que tienen que ver cuál es el futuro tecnológico, cómo se pueden aplicar distintos desarrolladores de empresas muy importantes como IBM, que nos va a contar hoy Patricio Espinosa, gerente de IBM para Colombia, qué están haciendo en materia sus desarrolladores para presentar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas aplicaciones al sector agropecuario en esa perspectiva, en esa avenida digital que se requiere para que los agricultores colombianos, los nuevos empresarios y la gente que está en el campo pueda tener esas herramientas que es toda la tecnología de las comunicaciones al servicio de los proyectos, al servicio de proyectos nacionales o de proyectos internacionales. Entonces, escuchemos a Patricio Espinosa, gerente de IBM, contándonos de experiencias que han tenido en proyectos de desarrollo de tecnología en el sector agrícola. Por ejemplo, podemos hacer en conjunto hackatones. Nosotros estamos ahorita en este momento haciendo una maratón a nivel de Latinoamérica, donde tenemos miles de desarrolladores desarrollando ideas para que desafíos que tienen las empresas. Podemos hacer algo en conjunto porque tenemos una comunidad de desarrolladores que les gusta estos desafíos, que quieren aprender, y la verdad es que podemos construir algo súper lindo. El segundo punto, Rubén, si me permites, voy a atar un poco a lo que comentábamos hace un momento sobre el tema del costo de tecnología. Y ahí Jorge decía, bueno, hay un desafío con el costo de tecnología. Yo hasta cierto punto digo que sí, pero antes que eso, yo digo que el desafío muy grande es el tema de educación. Más que el de conectividad, es el tema de educación, que es donde tenemos que trabajar. Ya vamos a hacer un acuerdo con el vice, vamos a ver cómo llegamos. Nosotros con el MINTIC nos asociamos y hemos llegado a más de 22,000 mujeres. Entonces, ese es el primer gran desafío. Luego viene el costo de tecnología. Yo sí estoy absolutamente convencido de que en términos de tecnología, la nube, el tener todo como un servicio, ha democratizado el acceso a la tecnología. Hoy nosotros tenemos ya la escala, no es un factor diferenciador en términos de cuando el tamaño es grande tienes más ventajas. Ese ya no es el caso, y nosotros tenemos recursos. Ya ahí me encantaría trabajar en proyectos en conjunto, Jorge, especialmente con emprendimientos donde nosotros podemos dar, no sé, hasta $120,000 al año en recursos de la nube, que tiene temas de Internet de las cosas, tiene nube, tiene analítica, tiene un montón de componentes que se pueden juntar ahí, y en conjunto ir creando estas nuevas ideas y poder generar un valor diferencial.
y realmente podemos tener un impacto. O sea, yo estoy absolutamente convencido de eso. Yo creo que juntando un poquito de actores, juntando las inversiones que nosotros estamos dispuestos a hacer y con el encanto de Colombia, porque ese es el otro factor que yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos un caso muy lindo con Pioneras Dev, que son unas paisas divinas, que justamente la función de ellas es acercar la tecnología a mujeres en zonas rurales de Colombia, de los estratos más bajos. Ellas presentaron su caso, ya han educado a cientos de mujeres en Colombia, presentaron su caso a IBM, entraron en un concurso a nivel mundial, llegaron a la final estaba una India, Sudáfrica y Colombia, y ganamos. Ganaron $50,000 de premio, 25,000 en efectivo, 25,000 de recursos en la nube, para justamente seguir potenciando el uso de la tecnología. Entonces, en resumen, Rubén, yo creo que hay una oportunidad muy grande. Nos vamos a hacer con el BICE, vamos a trabajar con ANSAC, y así vamos a comenzar a generar ese diferencial, esa educación y esas ideas diferentes para potenciar más la tecnología en la industria de la agricultura. Y en esta reunión en la cual participamos de Panorama Económico, también ese diálogo permanente entre gobierno, sector privado, cómo estamos avanzando en tecnología, el viceministro Juan Gonzalo Botero, que es el viceministro de Asuntos Agropecuarios, también nos cuenta cómo se está trabajando en esto de integración con Patricio, del gerente general, el CEO para Colombia de IBM, cómo está trabajando el Ministerio de Agricultura para poder desarrollar estos proyectos, como lo dice el representante de IBM, ese ejemplo de Antioquia con las mujeres, cómo implementaron un programa, participaron en un concurso, se ganaron un premio y están inyectándole ya nuevas tecnologías a proyectos agropecuarios en Colombia. Estos son ejemplos muy concretos que estamos dando. Escuchemos al viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero. Muchísimo en eso, Patricio. Y ya que veo a Andrés aquí y Jorge me desmentirá, con el aumento de precios, Patricio, de los agroinsumos, yo creo que la tecnología tiene que jugar un papel muy importante en el uso de los mismos, porque en la medida, Jorge, en que nuestros productores utilicen de mejor manera los agroinsumos, los herbicidas, los fertilizantes, los fungicidas, los insecticidas, todos los agroinsumos del sector van a reducir costos en la utilización de los mismos, porque sin lugar a dudas la mejor utilización va a llevar, Andrés, a mejores rendimientos en ese sentido. Yo creo que con Yara ahí tenemos un reto inmenso, porque muchos de nuestros agricultores, Jorge, donde uno llega a todos los lugares del país, creen, por ejemplo, Patricio, que por echarle más Roundup al suelo, pues van a tener un mejor efecto sobre las malezas y las malezas van a salir menos, o que por usar en mayor a la dosis normal un fungicida, pues va a tener mayor efecto sobre el hongo y el hongo no va a tener dificultades. Yo creo que ahí, Andrés, con Yara y con las empresas de agroquímicos del país tenemos un reto inmenso, Rubén, y creo que es otro de los grandes ejemplos que podríamos tener en colaboración para llegarle a nuestros productores. Y muchas empresas que están desarrollando proyectos específicos. El viceministro hace referencia a Yara, que es una empresa que está en Colombia, que también está haciendo grandes esfuerzos para llevar tecnología, desarrollos, nuevos proyectos para mejorar las condiciones del campo. Siempre hemos hablado que no solamente es el hecho de sustituir importaciones, o sea, que dejemos de importar los 14 millones de toneladas de alimentos, sino que tenemos que preparar con productividad, o sea, con mayores bienes y servicios en menor tiempo, con más calidad, para poder ser competitivos y poder ser una despensa de alimentos a nivel mundial. Entonces vamos a escuchar a Raúl Jaimes Hernández, que es el director de gestión ambiental de la Federación de Cafeteros, para que él nos cuente qué se está haciendo en materia de todo lo que tiene que ver la agricultura amigable con el medio ambiente. Escuchemos al director de la parte ambiental de la Federación Nacional de Cafeteros. Modelo de agronomía bien hecho. Y cuando uno empieza a hablar de agronomía bien hecha, es que empieza a contemplar la necesidad, y aquí muy de la mano con el tema de este foro, es aplicar muy bien los fertilizantes.
y ser muy selectivos y muy exquisitos en aplicar muy bien los fertilizantes que el cultivo requiere, y así es como uno empieza a lograr unir ese propósito de sostenibilidad y de rentabilidad con una agricultura muy bien hecha, de la mano con una aplicación de fertilizantes muy bien hechos. Nosotros hace un par de años, hace ya 4 años, tuvimos la oportunidad de hacer una estimación de lo que es la huella del carbono en las fincas cafeteras. Y aquí vale la pena que acotemos algo. La cadena de producción de café es muy larga, va desde la finca y termina en los puertos y en el exterior mismo cuando ya se da el consumo del café. Nosotros tuvimos la oportunidad de estimar la huella de carbono desde cuando el agricultor toma la decisión de sembrar café y coge su semillita y la lleva a un vivero, hasta cuando está en la puerta de la cooperativa entregando su café en pergamino seco. Esa huella de carbono que hemos logrado medir para la caficultura colombiana en los sistemas de producción de café nos entrega unos valores absolutamente positivos para el país y para la caficultura colombiana. Las cifras que obtuvimos en esa estimación nos dicen que la caficultura colombiana en su sistema productivo captura 5 veces lo que emite, lo que quiere decir que es un ejercicio absolutamente positivo en carbono, y sobre ese aspecto lo que tenemos es una capacidad gigantesca de crecer en captura, porque ese es el otro gran resultado de esta estimación, la posibilidad de crecer las áreas forestales y agroforestales que están asociadas a las fincas cafeteras, de tal manera que esa capacidad de captura que tiene la caficultura colombiana sea inmensamente grande, toda vez que tenemos unos terrenos gigantescos que hoy día pueden o no estar cultivados en café, y allí tenemos la posibilidad entonces de capturar. Sobre ese escenario lo que tenemos entonces es un ejercicio de hacer muy bien las cosas, hacer de la caficultura muy sostenible, partiendo por la rentabilidad, y a mí me gustaría que esa frase quede en este foro, porque todo mundo cuando habla de sostenibilidad habla de respetar mucho los recursos naturales, generar desarrollo económico y social, pero esto es válido si el café sigue siendo negocio. Por eso es que esa es la piedra fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad y de seguir contribuyendo con esa carbono neutralidad que ya tenemos y que tenemos la posibilidad de seguirla creciendo inmensamente en los territorios y en la zona cafetera colombiana. Es el análisis de Raúl Jaime Hernández, que es el director de gestión ambiental de la Federación Nacional de Cafeteros. Y bien interesante esto del carbono neutralidad, o sea, cómo la agricultura está aportando, se está comprometiendo a mejorar las condiciones de producción, de distribución, todas las etapas, como lo explica, para bajar ese nivel de contaminación y entregar un producto cada vez mucho más, como él lo expresaba, con carbono neutralidad, que le permita al consumidor en todas las partes del mundo saber que en Colombia se está produciendo un café de altísima calidad y con muy bajo impacto, de 0 impacto en el tema ambiental. Eso también se ha recomendado para la ganadería. Ya la ganadería están implementándose proyectos muy importantes para bajar los niveles de emisión, porque sabemos todos que la ganadería es una de las fuentes de emisión de gases que están contaminando el medio ambiente. Pero finalmente escuchemos a Alain Bojanic, que él es el representante de la FAO en Colombia, que nos explica básicamente qué están haciendo ellos también apoyando a los países latinoamericanos en el tema de la modernización, de todo lo que tiene que ver con nueva tecnología para el sector agropecuario y para avanzar en esta producción de materias primas en el campo. En términos de aumentar los desastres naturales, en términos de pérdida de alimentos, de poner en riesgo el abastecimiento de alimentos. Pero esa es una de las razones, no es la única. Yo creo que la búsqueda de una eficiencia, vamos a suponer el caso del agua, que también es un recurso escaso, que se va poniendo cada vez más escaso, ¿no? Estados Unidos, todo el oeste, todas estas áreas que eran irrigadas, cada vez tienen un mayor costo para bombear, un mayor inseguridad sobre si van a poder o no extraer el agua que necesitan. Estamos en un país con mucha tecnología, estamos hablando de un país con mucho dinero y sin embargo tiene serios problemas con el tema del agua en muchas regiones de Estados Unidos. Entonces, ahí, obviamente, ¿qué es lo que proponemos? Uso eficiente del agua. El tema de la eficiencia
aparte del tema del cambio climático, es otra razón importante. Es decir, como en el caso de fertilizantes, hemos insistido hoy día en el tema de uso óptimo de las aplicaciones de fertilizantes, ¿no? O sea, no ponerle más, también fue en el panel anterior remarcado el tema, ¿no? Y de igual manera con todos los recursos, y eso quiere decir eficiencia en el uso de los recursos. Pero también hay otras razones que tienen que ver con los costos de producción. Daba el ejemplo del agua porque el tener que extraer, por ejemplo, agua para irrigación cada vez a una mayor profundidad, que implica mayores costos. Entonces, ahí la propia rentabilidad de la operación se empieza a poner en riesgo, ¿no? O sea, aumentamos costos y casi con cualquier recurso. Lo mismo, por ejemplo, las 4 hectáreas que se pierden. ¿Cuánto cuesta rehabilitar una hectárea de tierra? Volverla a poner en condiciones. Muy caro. Son inversiones muy fuertes y obviamente los recursos son escasos para poder estar rehabilitando áreas. Entonces, ¿cómo podemos dejar de herencia un suelo adecuado, la cantidad de agua, los recursos de biodiversidad, un aire limpio? Es parte de ese compromiso. O sea, más allá de las razones de cambio climático, eficiencia, costo, etcétera, también hay una responsabilidad ética que tenemos de dejar a nuestros descendientes, pues por lo menos un planeta como el que encontramos, al menos, si no mejor, ¿no? Entonces, estos son un conjunto de razones que nos mueven a buscar una agricultura más sostenible, y más sostenible en principio tiene que ver con más eficiente. Y aquí voy a meter la cuña del desperdicio de alimentos, ¿no? Se habla que, depende del rubro, pero al menos un 10% y hasta un 50%, dependiendo si son hortalizas, si son granos, etcétera, se pierden desde la cosecha hasta que llega al consumidor, ¿no? Ya sea por mala calibración de las cosechadoras, ya sea por mal almacenamiento, ya sea porque los medios de transporte que llevan el grano o las verduras no son los adecuados, en la distribución, en las casas, en los hogares. En los hogares al menos un 30% se pierden de todo lo que es fruta, verduras, hortalizas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un desgaste de energía tremendo, ¿no? Porque imagínense que el 50% se pierde, se le ha metido plata, se le ha metido energía, se han hecho emisiones de gases de efecto invernadero para producir eso, etcétera. Entonces, es un sinsentido el que hacemos cuando desperdiciamos la comida, cuando no tenemos una cosechadora bien calibrada, los agricultores, para hablar en términos más agrícolas, ¿no? Cuando no tenemos un buen sistema de almacenamiento en las fincas. Y hay prácticas muy sencillas. Por ejemplo, en el caso de las hortalizas, se ha estimado de que si uno lo deja al sol, una hortaliza cosechada, rápidamente puede perder hasta un 10% de esa hortaliza en la propia finca. Y si se pone un pequeño toldo que proteja del sol, se puede ahorrar eso. Muchas de las soluciones son baratas, otras son más caras. El tema de transporte, cuando un camión se queda porque las vías terciarias son malas, ahí es más caro porque hay que mejorar las vías terciarias. Entonces, son muchas las razones que convergen en por qué tenemos que buscar una sostenibilidad de la agricultura, una carbono neutralidad y, por supuesto, una agricultura ambientalmente correcta. Este es el análisis de Alan Bohani, que es el representante de la FAO en Colombia, muy importante porque hace referencia, desde luego, a esas carreteras terciarias. Entonces, cómo el Estado colombiano y los estados en América Latina deben hacer la provisión de esos bienes públicos, unas excelentes carreteras, mejoramiento de aeropuertos, mejoramiento de todo lo que tiene que ver con los puertos también, que le permita bajar costos al transporte y de esa manera también favorecer a los agricultores, todo el sector agropecuario en Colombia. Entonces, este análisis lo traemos a Panorama Económico porque creemos que es un sector estratégico. Fue fundamental en la pandemia porque todos no dejamos de consumir alimentos en la pandemia, seguimos consumiendo alimentos. Fue el sector que por lo menos mantuvo sus niveles de producción, a diferencia del sector industrial que tuvo unas caídas
caídas fuertes de menos 6,8% de su producción. Entonces, por eso, hoy en Panorama Económico hemos hecho una visión rápida de qué nos espera, no solamente para lo que le queda a este gobierno, sus 8 meses, escasos 8 meses de gobierno, sino la proyección que deben hacer los próximos gobiernos en materia agropecuaria y, desde luego, en medidas estructurales. Cómo se debe pensar en una reforma agraria progresiva, desde luego, con una visión de integrar muchos territorios que aún siguen siendo pues haciendas muy grandes, improductivas, que todavía estamos en algunas regiones de Colombia en estados con características feudales. Y eso debe incorporarse esas tierras al sistema capitalista. ¿Qué quiere decir que se vinculen al sistema capitalista, Alejandro y Jimena? Pues sencillamente que se vuelvan productivas, porque terrenos improductivos que solamente sirven para registrar fotos y pasearlos con helicóptero, pues no le están sirviendo ni al dueño de la finca ni al país en general, porque no hay producción de esos terrenos, no hay un agregado en el Producto Interno Bruto y en consecuencia Colombia queda rezagada en la provisión de alimentos. Jimena. Bueno, me parece muy interesante el tema que estamos tratando y retomando al inicio de la entrevista cuando nos mencionaba esta capacitación que se le dio a las mujeres, pues quería darles unas cifras como para pensar un poco cómo estamos en educación en Colombia. Datos publicados esta semana, el 51% de la fuerza laboral no supera el salario mínimo, incluso es menos. Solo el 13.8% de los trabajadores son profesionales con título universitario y el 11,2% son personas que tienen grados técnicos y el 35,2% terminó el bachillerato, dando como resultado que el 39,8% no terminó el bachillerato, es decir, se quedaron con educación primaria nomás. Y quería también comentarles, durante la pandemia, y esto referente a lo que estamos hablando de la importancia que tiene el agro para Colombia, pues yo pienso que es importante que desde ya, o por lo menos los que lo iniciamos durante la pandemia, es en empezar a sembrar en nuestra casa algo básico, ¿no? En mi caso, pues a mí me encantan las aromáticas, entonces hierbabuena, cilantro. Yo pienso que tenemos que cambiar un poco también ese concepto de salir a buscar y más bien pensar cómo podemos tener en nuestra casa una pequeña huerta que en momentos difíciles pues nos puedan abastecer por lo menos de vegetales o de verduras básicas, ¿no? Eso pues es algo como para resaltar y es como algo que he venido yo pensando que en cada casa debería haber una pequeña huerta. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Jimena se refiere al tema de autosostenibilidad, ¿no? Que eso era lo que precisamente en la época de los 30, 40, 50 se vivía en Colombia. Recordemos que, por ejemplo, la población estaba más en los pueblos que en las ciudades, ¿no? Y eso que la topografía de Colombia es muy compleja por tanta montaña que tiene. Pero curiosamente, el desarrollo de Colombia precisamente fue en el campo y fue en las granjas, lo que dice Jimena, buscando la autosostenibilidad, ¿no? Ese era el manejo del principio económico por la materia prima esencial, que eran los alimentos. Y hablando precisamente de lo que hablaban los entrevistados, hay una cosa muy importante. Hay algo que Colombia tiene que bajar costos. ¿Por qué, por ejemplo, al gobierno nacional le ha tocado salvar al sector del café cuando era muy productivo? Era el sector, recordemos, en la época de los 50, 60, 70, parte de 80, que Colombia era el producto por excelencia de exportación de Colombia, cuando la energía no era nuestro principal rubro. Pero resulta que Colombia se está quedando atrás a nivel de costos de producción. Eso es lo que ha hecho pasar muchas fincas que quedaban en el eje cafetero de centros de producción simplemente a centros turísticos. ¿Por qué? Porque obviamente como es un relieve de alta montaña, el café tocaba cogerlo de forma manual. Esto eleva mucho los costos, cosa que pasa, por ejemplo, en distintos países como el caso de Brasil, que pasa una máquina por las matas de café y va recogiendo el café. Entonces eso baja mucho el tema de costos y eso con otros agregados también en la cadena de valor. Y también sumado al tema de fertilizantes, en el tema de manejo tributario sobre estos, en el tema también de lo que tiene que ver con los costos tributarios, los costos de los insumos que son los que nos vuelven en la operación final productivos en la eficiencia financiera, porque recordemos a los oyentes que no es solo producir bien,
e inventarse el mejor producto con la mejor variedad, sino también generarle una buena hoja de cálculo en el tema contable, que los márgenes precisamente sean tan buenos que den para precisamente vivir del café y no lo que le ha tocado al sector cafetero aquí en Colombia, que es pedir muchos auxilios en momentos determinados cuando el café no tiene precios muy elevados. Y otra cosa muy importante, Colombia ya está en el tercer puesto a nivel de producción mundial detrás de Vietnam. Vietnam casi que lo está duplicando en su producción y Colombia ha perdido mucho protagonismo en esto. Colombia lo que es muy famoso en este sector es en el café de alto nivel, de alta calidad, que es el arábigo. Pero algo de lo que hablamos con el tema de transformación de materias primas es lo que le pasa a los países latinoamericanos y en este caso a Colombia con este producto, porque es que gran parte en la intermediación de este producto se lo llevan compañías multinacionales como Nestlé y muchas otras alrededor del mundo, porque compran la materia prima en saco, en crudo, muchas veces sin tostarlas, y ¿qué es lo que hacen allá? Le hacen la transformación, la variedad, la división y le sacan los márgenes del triple, el quíntuple, 10 veces. Entonces realmente es tratar de tener una estrategia para crear la industria con valor agregado aquí en el país y poder vender a nivel de exportación ya las variedades que salgan desde el país, que salgan desde Colombia. Y es para crear marcas fuertes a nivel global como las que también se llevan esta intermediación, muchos la conocen. Starbucks es una de las compañías más exitosas a nivel mundial. De cierta forma es una competencia de Juan Valdez, pero Juan Valdez no sé qué le pasó en su expansión y no es un protagonista muy fuerte de la talla de muchos grandes como Nestlé, como Starbucks y muchos otros. Y ya en panorama económico distrital, vamos a pasar a panorama económico distrital, pero Jimena, cuéntenos qué nos va a decir. No, solo quería comentar que curiosamente sí, Colombia es un país productor, pero no es un país consumidor. Lo mencionábamos en cifras del año pasado, la semana pasada, que ocupa el puesto 32 de consumidores de café. Entonces, uno pensaría que todos los colombianos tomamos café, pero la realidad es que no. El consumo interno no es bueno. Sí, y además dejamos el café de menor calidad, exportamos el café excelso y tomamos acá el café, inclusive a veces importamos café para tomar en Colombia. Esa es una paradoja, el mismo gerente de la federación lo reconocía recientemente. Podríamos estar exportando el café arábigo, que es el de alta calidad, y estar tomando el café robusto, que es con el que complementamos las cuotas de mercado, que es un café que, por ejemplo, viene de Perú. Exactamente. Cafés de baja calidad. Y estábamos comentando la necesidad de hacer un análisis de panorama económico distrital muy rápido, la relación que hay entre inseguridad y reactivación económica. Entonces salimos de la pandemia, vacunación, tenemos alguna confianza, optimismo que la economía está recuperándose, pero viene otra pandemia que es la pandemia de la inseguridad en Bogotá. De cada 8 ciudadanos, Bogotá, ¿cómo vamos? Hace una encuesta permanente de cómo va la ciudad en todos los aspectos, en seguridad, en movilidad, en educación, en fin, varios estudios realiza esta importante entidad y de cada 10 ciudadanos, 8 ciudadanos de Bogotá se sienten inseguros, esa es la percepción que hay. Entonces hay que invertir mucho, desarrollar mucho en Bogotá para que la sociedad civil, las empresas, la academia, todos podamos contribuir a ver cómo se encuentran salidas. Unas son estructurales, ya lo hemos dicho, si el modelo económico de Bogotá sigue siendo el mismo de hace 30 años, que es un modelo, pues también es excluyente, los recursos son limitados, no hay creatividad, todavía no hemos encontrado personas que digan dónde hay nuevos recursos además de los impuestos, porque los impuestos es una de las alternativas, pero debe encontrarse nuevos recursos para financiar estos programas de inversión social y programas productivos que lleven aceleradamente a mejorar las condiciones de vida de la población, las condiciones económicas y sociales. Si esas condiciones no se mejoran, es muy difícil que la marginalidad del delito no crezca. Siempre cuando la mayoría de la población, si usted tiene una población con el 40-45% en informalidad, o sea que no tienen ingresos mínimos para vivir, no puede esperar que esa sociedad tenga una respuesta positiva, quiera al Estado, se sientan identificados con su ciudad, no dañen la ciudad, porque seguramente cuando la población no siente que el Estado le llega, pues hay un resentimiento y eso se está dando en Bogotá y en todas las capitales del país. Y de otro lado, en cuanto a la movilidad,
pues se acaba de expedir un decreto muy importante que tiene que ver con el parqueo en las vías. Esto le va a generar a Bogotá 250.000 millones de pesos en los próximos 10 años. Ese parqueo en vías arrancarán con 1.000 cajones, o sea, 1.000 sitios de estacionamiento. La meta es que se expanda a toda la ciudad y se llega a 13.000 sitios. Ellos lo llaman los técnicos, los ingenieros de transporte, cajones, donde van a ubicarse los carros, y está entre 42 y 201 pesos el minuto. Entonces la crítica que ya ha venido generando esta medida es que va a ser más caro parquear en la vía pública que en un parqueadero, y en la vía pública no le responden por ningún daño que represente el carro, e inclusive si se llega a perder el carro, perdone, pero si no tiene las respectivas pólizas de responsabilidad civil extracontractual, y también pues obviamente la obligatoria, que es del SOAT, pues no va a tener ninguna posibilidad de reclamar el propietario del vehículo, porque no hay responsabilidad frente al parqueo en vía. En los parqueaderos sí tienen algunas pólizas que cubren, o que por lo menos adquieren los parqueaderos, y le garantizan a las personas algunas mejores seguridades. Entonces en eso hay una situación difícil, porque esta medida empezará el 1 de noviembre. Escuchemos al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, hablando del tema. No se hacen responsables por nada, ¿cierto? Acá lo que estamos es invitando a la ciudadanía a participar de un proyecto que nos ayuda a regular y a controlar el espacio público. De nuevo nos ayuda a recoger unos recursos importantes para poder subsidiar las tarifas de los usuarios de transporte público más necesitados, los usuarios más vulnerables, pero de nuevo pues es un proyecto de ciudad, ¿cierto? Necesitamos oficiar, regular y a controlar el espacio público. Para la ciudadanía entonces pues cumpla con todos los seguros pertinentes, ¿cierto? Pero pues tampoco es deber del Estado hacerse cargo en este caso de situaciones. Bogotá estaba en deuda de poder solucionar este tema, de poder empezar a tomar realmente, como se dice, el toro por los cachos y enfrentar este problema. Creo que de nuevo todo lo hemos visto cuando salimos de las distintas cuarentenas. El respeto por el espacio público se ha ido deteriorando, por lo tanto es urgente, no solamente por la historia que ya traía Bogotá, no solamente por el acuerdo de la ciudad, no solamente por los 2 intentos fallidos que ya habíamos tenido, sino realmente porque es una forma de hacer cumplir nuestra política pública. Como usted lo mencionaba, todas las ciudades grandes en el mundo lo tienen, pero para no irnos a Chicago, a Boston, ¿cierto? Vayámonos a Medellín. Medellín ya empezó con parqueo en vía. Y allá entonces la terminal de transportes de Bogotá firmó un convenio con la terminal de transporte de Medellín, que es quien también opera esto, y hemos venido, la verdad, trabajando bien con ellos, hemos venido aprendiendo varias lecciones. Como usted lo mencionaba, no, en ninguna de las ciudades del mundo cuando usted parquea en vía le responden de alguna medida, entonces no hay pólizas, como lo decía Ernesto, sería absolutamente incontrolable. Una cosa es tener un parqueadero con 50 cupos, lo que sea, y otra cosa es pensar en la ampliación de parqueo en vía a toda la ciudad, como estamos pensando, ¿cierto? Y tener 13.000 cupos sería imposible de controlar, y la verdad que pues, son parte de los beneficios que se obtienen. Yo puedo entonces, como ciudadano, elegir perfectamente si quiero dar vueltas o ir a un parqueadero privado, ¿cierto? O tener una cosa que se llama como el premium de acceso, que es precisamente esa posibilidad de estar más cerca de las locaciones a las que voy. Y eso es un poco lo que estamos buscando acá también. Hoy las personas abusan del espacio público, ¿cierto? De nuevo, porque no está regulado, tampoco es culpa de la ciudadanía. Este tema no ha estado regulado y no ha estado entonces con unas reglas de juego para que puedan entonces comportarse de otra manera. Por eso estamos buscando entonces regular esto. Empezamos en esta zona de nuevo porque es una de las zonas que tiene mayor demanda, es una de las zonas que tiene mayor capacidad de pago, es una de las zonas también donde, de acuerdo con las infracciones que hemos revisado con la Policía de Tránsito históricas, es donde más se viola ese comportamiento en el espacio público, y de nuevo tienen unos espacios que hemos identificado que son suficientes. Esto también es importante decirlo, no queremos nosotros generar congestiones adicionales, no queremos, pues, por supuesto, generar bloqueos en las avenidas arteriales principales. Estas son las declaraciones del secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, frente a este decreto que empezará a regir a partir del 1 de noviembre, el parqueo en vía. Llegamos al final de Panorama Económico con el agradecimiento a Jimena Charri, Alejandro Velandia, nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y quien les acompañó, Alberto Ávila. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.